Esta es una breve reseña de la física francesa de origen polaco, conocida como Marie Curie, nacida en Varsovia, Polonia, con el nombre Mania Sklodowska, en el año 1867 en una familia de maestros de escuela. Consiguió salir de la Polonia bajo ocupación rusa y se instaló en París, inscribiéndose en la Universidad Francesa de la Sorbona, licenciándose en física. Marie Curie en la universidad conoció a quien sería su marido Pierre Curie en 1894, con quien se interesó en el descubrimiento de los rayos X por el científico Röntgen y por posibles rayos similares de mayores utilidades en el campo de la medicina. Y así, con la ayuda de la experiencia de su marido en las técnicas piezoeléctricas, consiguió Marie Curie, su nombre de casada, descubrir al mundo dos nuevos elementos, uno que llamaron polonio por Polonia y el otro el radio, dando origen al término radioactividad. Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel, el de física en 1903, y el premio Nobel de química en 1911 por sus trabajos sobre el radio, estudios continuados por una de sus hijas, Irene Joliot-Curie, que con su marido Frédéric recibió también un premio Nobel de Química. Marie Curie en 1914 creó el Instituto del Radio y participó en la creación del Instituto Curie. Madame Curie, precursora de la teoría de la radioactividad y la aplicación del radio en la lucha contra el cáncer. Gracias por haber salvado tantas vidas con tantos esfuerzos personales que a ella, Marie Curie, le costó su propia vida, muriendo el año 1934 de una anemia perniciosa como resultado de excesivas exposiciones a las radiaciones de sus experimentos. Gracias, Madame Curie, y descanse en paz.